Buenas tardes, magistrada, magistrados, a los presentes y a quienes nos siguen a través del presente medio de difusión oficial de este Tribunal Electoral. Siendo las 14:46, da inicio la 39ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le solicito haga constar la asistencia de la magistrada y de los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Con gusto, Presidenta. Le informo que hay quórum para sesionar, toda vez que se encuentran presentes las magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Gracias, Secretaria. Por favor, informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos a resolver en esta sesión pública son 10 juicios de la ciudadanía local, 25 juicios de inconformidad y 17 procedimientos especiales sancionadores, cuyos datos de identificación fueron publicados en los estrados y en la página de Internet de este tribunal. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, Secretaria. Señora y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación. ¿Alguna intervención? Al no haber intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, recabe la votación respectiva. Se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a levantar la mano. Magistrada Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria. En tal sentido, se procede a resolver los asuntos listados para esta sesión, a fin de que se dé cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Se concede el uso de la voz al maestro Carlos Aarón Ayala García. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de la ciudadanía local 249 de esta anualidad, por medio del cual el ciudadano Edgar Reynoso Díaz, en su carácter de candidato a tercer regidor propietario de la planilla postulada por el Partido del Trabajo en la elección de miembros del Ayuntamiento de Jalatlaco, impugna del 44 Consejo Municipal la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. El actor argumenta que le causa agravio el acto que se combate, toda vez que en el periodo electoral 2021, donde el ayuntamiento estuvo constituido por 5 mujeres y 4 hombres, situación que se repite nuevamente en el actual proceso electoral, ya que de nueva cuenta se integró el órgano mayormente por mujeres, lo que violenta los principios de igualdad de género y transversalidad. En estima de la magistrada ponente, debe calificarse como infundado el agravio, ya que es apegado al principio de igualdad y no discriminación que los órganos municipales puedan estar conformados por un número mayor de mujeres que de hombres, aunado a que no debe limitarse el derecho de las mujeres para acceder a un cargo de elección popular por cuestiones de índole cuantitativo. De ahí que en el proyecto se propone confirmar la asignación de regidurías de representación proporcional. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía local 346 de este año, mediante el cual se controvierte la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que canceló el registro del actor como militante. En estima de la magistrada ponente, los motivos de disenso relacionados con la indebida valoración probatoria devienen fundados, puesto que el órgano partidista responsable acreditó la infracción que le atribuyó al ahora actor a partir de pruebas técnicas, las cuales por sí solas son insuficientes para acreditar los hechos que con ellas se pretenden demostrar. Por tanto, en el proyecto se propone revocar la resolución controvertida para los efectos precisados en el último considerando del fallo. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 33 del presente año, mediante el cual la parte actora sustenta que la ciudadana Melisa González Infante resulta inelegible al cargo de elección popular por el cual fue votada. La consulta propone declarar infundado el agravio y, como consecuencia, confirmar el acto impugnado, en tanto que las probanzas que abran en el sumario resultan ser de la entidad suficiente a fin de llegar a la convicción de que la candidata electa cuya inelegibilidad se cuestiona cumplió con el mandato constitucional, en el tenor de haber renunciado con toda oportunidad a la militancia que le unía al Partido Acción Nacional, lo que implica que no existe impedimento alguno para que buscara la elección consecutiva mediante diversa fuerza política. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de inconformidad 69 de este año, por medio del cual el Partido Revolucionario Institucional impugna del 35 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Ecatzingo, la entrega de la constancia de mayoría expedida en favor de la ciudadana Lucibet Flores Flores como segunda regidora propietaria en dicha municipalidad.
La parte actora arguye que, derivado de los resultados obtenidos en la elección de Catzingo, resultó ganadora la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México, que en esa tesitura le causa agravio que la autoridad responsable hubiera entregado la constancia de mayoría a la referida ciudadana, dado que dicha persona no cuenta con los requisitos de elegibilidad, en tanto que actualmente ostenta el cargo de regidora suplente del Partido Revolucionario Institucional en la aludida municipalidad. En estima de la magistrada ponente, el agravio deviene infundado, ya que, por una parte, para que la ciudadana Lucibet Flores tuviera un impedimento legal para ocupar el cargo de regidora por el Partido Verde Ecologista de México, era necesario que se encuentre acreditado en autos que dicha persona fue candidata militante del Partido Revolucionario Institucional durante el anterior proceso electoral, para con ello encontrarse en el supuesto exigible de que tenía que haber renunciado a la militancia del aludido partido político antes de la mitad del periodo de la administración municipal que está por concluir, lo cual en la especie no acontece. Y por otra parte, porque su postulación en el anterior proceso electoral lo fue en su calidad de suplente y durante el periodo de administración 2022-2024 no ejerció cargo de munícipe. De ahí que en el proyecto se propone confirmar la entrega de la constancia de mayoría impugnada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de inconformidad 82 del presente año, promovido por el candidato independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal por nulidad de la votación emitida en diversas casillas, así como por nulidad de la elección derivada de la supuesta utilización de recursos públicos. En el proyecto se propone declarar inoperante los motivos de disenso consistentes en la supuesta utilización de recursos públicos por parte de una candidata de Morena, en virtud de que la parte actora no señaló de manera específica a qué candidata se refiere. Por otra parte, en lo que se refiere a los agravios consistentes en que en diversas casillas se actualizan las causales de nulidad de votación previstas en las fracciones 3, 4, 5, 8, 9 y 12 del artículo 402 del Código Electoral Local, en el proyecto se propone declararlos infundados en virtud de que las irregularidades alegadas no quedaron acreditadas. De ahí que se propone confirmar el acto impugnado. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 298 de la anualidad que transcurre, cuya queja fue promovida por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la otrora candidata a presidenta municipal de Coacalco de Berriozábal, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México y los partidos políticos integrantes de dicha coalición, por la presunta violación a la normatividad electoral derivada de la colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos. En el proyecto se propone declarar existente la violación objeto de la queja en virtud de que del caudal probatorio que obra en autos quedó acreditada la existencia y contenido de 92 lonas colocadas en mallas ciclónicas y los inmuebles en los que se localizó la propaganda tienen la calidad de bienes de dominio, lo que corresponde a equipamiento urbano. En el referido contexto, se propone imponer a la ciudadana y los partidos políticos infractores una amonestación pública. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador 321 de este año, promovido por Jorge Luis Bustamante Bobadilla, otrora candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, en contra de Ana Aurora Muñiz Neira, entonces candidata a la presidencia municipal del citado municipio. Del perfil de Facebook San Mateo Atenco, así como de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México por culpa invigilando por supuestas violaciones a la normatividad electoral derivado de la difusión de propaganda negra y o calumniosa en la red social Facebook. En el proyecto se propone determinar la inexistencia de las infracciones, toda vez que la titularidad del perfil mediante el cual se difunden las publicaciones denunciadas corresponden a personas físicas, quienes no son sujetos activos contemplados por la normatividad electoral para actualizar la hipótesis de la calumnia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Muchas gracias, maestro Ayala. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrada Leticia Victoria Tavera. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Hago uso de la voz para referirme, si no tuvieran alguna intervención de mis asuntos, para pronunciarme respecto del juicio de la ciudadanía local 249 y el juicio de inconformidad 33 de esta anualidad. Gracias. Pues nuevamente buenas tardes, presidenta. Saludo con mucho gusto a mis pares, así como a las personas que se encuentran en este salón de sesiones, a los medios de comunicación, por supuesto, y a quienes nos siguen a través del canal institucional de este tribunal, a través de las redes sociales. He solicitado el uso de la voz a fin de ampliar las razones que sustentan
la propuesta relacionada con el juicio de la ciudadanía local 249 del año en curso, en el cual el actor solicita se revoque la asignación realizada a una fórmula de mujeres en la 7ª regiduría por el principio de representación proporcional en el municipio de Jalatlaco, y en su lugar, dicho espacio se asigne a la fórmula del género masculino que él encabeza como propietario. El actor sustenta su petición en que con la asignación de la regiduría que impugna se vulneró el principio de alternancia, en virtud de que la conformación del ayuntamiento en el anterior periodo electoral, que es el actual vigente en funciones, estuvo integrado en su mayoría por mujeres, situación que se repite nuevamente en el actual proceso electoral 2024, ya que de nueva cuenta se integra el órgano mayoritariamente por mujeres, violentando, dice el actor, con ello el principio de igualdad de género. En este sentido, si bien la obligación de que los órganos de elección popular se integren de manera paritaria deriva de un mandato constitucional establecido en los artículos 35 y 41 a partir de la reforma publicada en junio de 2019, por la que se instituyó el principio de paridad de género en la conformación de los órganos representativos de elección popular, como un paso más para el logro de la igualdad sustantiva y un componente esencial para eliminar la discriminación y exclusión de las mujeres. Sin embargo, en la aplicación de este principio de paridad, las autoridades jurisdiccionales hemos tenido que analizar casos en los que la integración de órganos colegiados resultan en un número impar, supuesto en el cual la máxima autoridad jurisdiccional del país, es decir, la Sala Superior del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, ha establecido que la paridad se cumple con la aproximación numérica más cercana al 50% de mujeres y hombres, y al estar en un género representado necesariamente con un integrante más que el otro. Y también se ha establecido la obligación de la alternancia del género mayoritario en cada periodo electivo. Siguiendo esta interpretación, el Instituto Electoral del Estado de México, en el año de 2022, aprobó los lineamientos para garantizar la postulación e integración paritaria e incluyente de los órganos de elección popular en el Estado de México, en los cuales se estableció a nivel reglamentario que una vez realizada la asignación de regidurías y en su caso sindicaturas por el principio de representación proporcional, se debe verificar que exista paridad en la integración total del ayuntamiento, utilizando para ello el principio de alternancia de género entre cada periodo electivo. No obstante lo anterior, en el caso estimo que no le asiste la razón al actor, ya que la integración del Ayuntamiento de Jalatlaco para el periodo constitucional 2025-2027 derivó directamente del registro de las planillas que los partidos políticos y coaliciones registraron o realizaron en el ejercicio de su derecho de autoorganización y autodeterminación, por lo que creo que no se puede ni se debe limitar el derecho de las mujeres para acceder a cargos de elección popular por exceder el 50%. No obstante, la regla de alternancia de género entre periodos electivos. Por ello, estimo que la determinación impugnada no es discriminatoria para el actor, porque se justifica en la protección a un grupo perteneciente a una categoría sospechosa, es decir, a un grupo vulnerable como lo somos las mujeres. Razonamiento que se complementa con las finalidades de los mecanismos para incentivar la participación política, los cuales consisten en garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular y eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. Consecuentemente, la asignación natural de las regidurías de representación proporcional con integración numérica mayor de mujeres en el Ayuntamiento de Jalatlaco
debe prevalecer al considerarse una medida enfocada a lograr una paridad sustantiva, sin que ello implique afectaciones desproporcionadas o innecesarias a los principios de certeza, seguridad jurídica y autodeterminación de los partidos. De ahí que mi propuesta respetuosa sea la confirmación de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada en aquel ayuntamiento. Por último, resalto que si bien este tribunal ha determinado en algunos precedentes recientes relacionados con las elecciones de ayuntamientos de este año dar la razón a las mujeres al controvertir la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, o bien en plenitud de jurisdicción lo hemos realizado a fin de dar cumplimiento al principio de alternancia de género en cada periodo electivo, como lo ha sido en los municipios de Almoloya de Juárez, Tetepetlixpa, San Felipe del Progreso, Sinacantepec y Atlacomulco. Ello ha sido para garantizar el principio de paridad de género en favor de las mujeres, no solamente en la postulación de las candidaturas a cargos de elección popular, sino en su integración, lo que en el caso concreto no acontece. En este sentido, y de conformidad con las jurisprudencias 11/2018 y 2/2021, es necesario tener presente que la paridad de género debe ser entendida como una medida preferencial a favor de las mujeres, lo cual exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que atiende estrictamente en términos cuantitativos, como es el 50%, ya que la interpretación de tales disposiciones en términos estrictos podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de las normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que impliquen más allá del 50% en términos cuantitativos. Por ello, se debe garantizar el acceso real de las mujeres a cargos públicos acorde al principio de paridad, en la medida en que permite acelerar y maximizar el acceso real de las mujeres a tales cargos públicos, a fin de participar o de partir de la conformación de diversas reglas encaminadas a establecer un piso y no un techo para la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades. Esto sería cuanto, magistrada presidenta, en cuanto al juicio de la ciudadanía local 249/2024. Si usted me lo autoriza, pudiera proceder también a comentar mi postura conforme al juicio de inconformidad 33 de esta anualidad. Adelante. Previo a esto, pregunto a las magistraturas si tienen alguna intervención. No. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, presidenta. Y bueno, por otra parte, quisiera también abundar en las razones que sustentan el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 33 del año actual, que como ya se refirió en la cuenta, se propone la confirmación del acto reclamado en la materia de impugnación. Pues si bien el Instituto Político Actor sustancialmente señala que la ciudadana electa como segunda regidora propietaria incumplió con la base constitucional del artículo 115, fracción primera, segundo párrafo, en el tenor de que en tratándose de la elección consecutiva, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiese postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Y toda vez que cuenta con la calidad de regidora con licencia, lo conducente es que debía separarse o perder su militancia del Partido Acción Nacional antes de la mitad de su mandato, lo cual refiere a la parte actora, no ocurrió de tal forma, por lo que resulta inelegible. Lo infundado de los agravios radica en el hecho de que, contrario a lo sustentado por el actor, la hoy candidata electa a la segunda regiduría propietaria del municipio del Oro cumplió a cabalidad con la condicionante establecida en el marco constitucionalidad con la finalidad de aspirar a la elección consecutiva y a la postre pues, ejercer el cargo de elección popular. En efecto, obra en el expediente un escrito de fecha 22 de febrero del año 2022, suscrito por Melissa González Infante, por medio del cual hace del conocimiento
a quien corresponda, de su renuncia al Partido Acción Nacional. Documento que contiene un sello con logotipo del PAN y la leyenda El Oro Mex. Asimismo, la candidata electa, al comparecer como tercera interesada, señala que en la página del Instituto Nacional Electoral y en específico del Padrón Nacional de Militantes, en el listado de afiliados del Partido Acción Nacional, no se desprende que aparezca su nombre, por lo que no es afiliada a dicho instituto político, dicho que fuera corroborado mediante la certificación realizada a través de la titular de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal al link conducente del Instituto Nacional Electoral, de cuyo contenido se desprende que efectivamente Melissa González Infante no forma parte del padrón de militantes del Partido Acción Nacional. Destaco también que el actor fue omiso en acreditar su dicho ante esta autoridad jurisdiccional. ¿Por qué? Porque pues, precisamente atendiendo a la vida interna organizacional de su partido político, tuvo a su alcance la posibilidad de acreditar lo sustentado en su demanda a través de la constancia expedida por la autoridad partidista encargada del padrón de militantes, lo que en el caso concreto tampoco aconteció. De ahí que la parte accionante incumple con la carga de la prueba a fin de acreditar la pretendida inelegibilidad. Por el contrario, de las probanzas ofrecidas en copias por parte de la tercera interesada, en su anexo número 4, se desprende el cumplimiento de los requisitos que sirvieron de sustento a la autoridad administrativa electoral para otorgar en su oportunidad el registro de la candidatura atinente. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la renuncia presentada por la actora, adminculada con la inspección realizada al padrón de militantes del Partido Acción Nacional en la página web del Instituto Nacional Electoral, resultan ser de la entidad suficiente a fin de llegar a la conclusión de que la candidata electa, cuya inelegibilidad se cuestiona, cumplió con el mandato constitucional en el tenor de haber renunciado con toda oportunidad a la militancia que le unía al Partido Acción Nacional. Eso sería cuanto, distinguida presidenta, distinguidos pares. Gracias. Gracias, magistrada Tavira. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, secretaria general de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Son mi propuesta, secretaria general. Gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la Junta. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. De acuerdo con las propuestas. Gracias. Magistrada presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. En igual sentido, secretaria. Gracias. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía local 249 de este año se resuelve único, se confirma la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y la correspondiente entrega de constancias de asignación, actos realizados por el 44 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Jalatlaco. En el juicio de la ciudadanía local 346 de 2024 se resuelve único, se revoca lisa y llanamente la resolución controvertida para los efectos precisados en el considerando último del fallo. En el juicio de inconformidad 33 de este año se resuelve único, se confirma el acto reclamado en lo que fue materia de impugnación. En el juicio de inconformidad 69 de 2024 se resuelve único, se confirma la entrega de la constancia de mayoría expedida en favor de la ciudadana Lucibet Flores Flores como segunda regidora propietaria del Ayuntamiento de Ecatzingo, Estado de México, para el periodo constitucional 2025-2027, acto realizado por el Consejo Municipal número 35 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Ecatzingo. En el juicio de inconformidad 82 de este año se resuelve único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal para la elección de integrantes del Ayuntamiento de Mechorocampo, Estado de México, así como la declaración de validez de dicha elección y el otorgamiento de las respectivas constancias de mayoría en favor de la planilla que postuló el partido político Morena. Y en el procedimiento especial sancionador 298 de 2024 se resuelve, primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia
en términos y para los efectos precisados en el considerando último de la presente resolución. Segundo, se impone una amonestación pública a María Esther Rodríguez Hernández y a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Tercero, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, así como al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, en términos del último considerando del fallo. Y en el procedimiento especial sancionador 321 de 2024 se resuelve: único, son inexistentes las infracciones denunciadas. A continuación, se dará cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal, para lo cual se le concede el uso de la voz al licenciado David Ulises Velasco Ortiz. Con su venia, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. En primer término, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía local 348 del presente año, interpuesto por una ciudadana en contra del Ayuntamiento Constitucional, la Dirección General de Gobernación y la Dirección General de Seguridad, todas del municipio de Toluca, por el que controvierte la violación de los derechos de la comunidad indígena por parte de los integrantes de la administración municipal. En la consulta se advierte que la actora no resulta ser representante indígena ante el Ayuntamiento de Toluca, ya que tal cargo lo ostenta otra persona que resultó ganadora por un proceso de selección. Por otra parte, ante el agravio relativo a la procedencia de la acción afirmativa para la inclusión de comunidades indígenas y que éstas puedan acceder a cargos de elección popular, se califica como infundado, toda vez que este tribunal advierte que en el actual proceso electoral existieron acciones tendentes a garantizar la participación de dicho sector, tal como se expone en la sentencia. Por tanto, se propone desestimar los motivos de agravio aducidos en la demanda. Enseguida doy cuenta con los juicios de inconformidad 63 y 64 de la anualidad, cuya acumulación se propone, interpuestos por los representantes de los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Morena, en contra del acta de cómputo municipal de 5 de junio, la declaración de validez y la constancia de mayoría entregada a la coalición Fuerza y Corazón por Edomex, realizados por el Consejo Municipal 98, con sede en Texcaltitlán. Los actores hacen valer la causal de nulidad de la elección, consistente en acreditar en por lo menos el 20% de casillas instaladas, alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo 402 del Código Local. Asimismo, se solicita la nulidad de la elección establecida en la fracción sexta del artículo 403 del Código Local, consistente en acreditar irregularidades graves y no reparables desde la preparación del proceso. Y finalmente, hacen valer irregularidades dentro de todo el proceso electoral. En estima de esta ponencia, se desestiman los agravios relacionados a las casillas impugnadas y causales de nulidad, en primer término, porque algunas de las casillas mencionadas en la demanda ya han sido motivo de recuento, sin señalar en su escrito cuál es el error que persiste luego de efectuarse el mismo, y en relación con las casillas que no fueron motivo de recuento, también se desestiman al no actualizarse el error aritmético alegado o porque el partido actor omitió aportar la sábana de resultados para realizar la confronta y determinar si se actualizaba el error en la sumatoria de las casillas. Respecto a los agravios relacionados con diversas irregularidades dentro del proceso electoral, no le asiste la razón a los accionantes al no tenerse por fundados, tal como se expone en la consulta. En consecuencia, se propone confirmar los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, así como la entrega de constancias de mayoría a la planilla postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex. Ahora doy cuenta con el procedimiento sancionador 208 de este año, presentado por Fernando Gustavo Flores Fernández para denunciar a Óscar Ruiz Díaz, en su calidad de otrora candidato a la presidencia municipal de Metepec, postulado por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, así como en contra de los partidos que integran la citada coalición por culpa invigilando, derivado de la publicación de expresiones que constituyen calumnia. En concepto de la ponencia, se acredita la violación al artículo 260, párrafo cuarto del Código Electoral, puesto que de las publicaciones que el denunciado difundió en su cuenta personal de Facebook, cuya existencia quedó debidamente constatada, se advierten expresiones que se traducen en la imputación directa de una conducta delictiva hacia la parte quejosa. En el proyecto se analizaron las expresiones: responsabilizo a Fernando Flores Fernández y a la Dirección de Seguridad Pública por este atentado, así como: buenos días, vecinas y vecinos de Metepec, ya iniciando actividades para sacar este 2 de junio del Ayuntamiento de Metepec a un gobierno municipal corrupto y homicida, mismas que en concepto de la ponencia se traducen en una imputación directa de la comisión de los delitos de tentativa de delito, corrupción y homicidio,
que se encuentran tipificados en el Código Penal del Estado de México. En ese sentido, en el caso bajo estudio se reúnen los elementos mínimos para configurar la calumnia en materia electoral. Asimismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de la parte infractora, así como la falta al deber de cuidado de los institutos políticos que postularon al infractor. Con base en los elementos reseñados, se propone amonestar públicamente a los infractores, así como establecer una medida de reparación integral y no repetición a cargo del infractor Óscar Ruiz Díaz, consistente en la emisión de una disculpa pública en los términos precisados en el proyecto. Continuó con la cuenta del procedimiento sancionador 247 de este año, presentado por Azucena Cisneros Cos para denunciar a Ernesto Santillar Ramírez, Isaac Josué Hernández Méndez Carlos, Contreras Soto, Juan Carlos Valenzuela Checa, Eneida Gómez Dorantes y Juan Gabriel Salazar Martínez, por la presunta comisión de actos que constituyen violencia política en razón de género y calumnia en perjuicio de la quejosa. A juicio de la ponencia, no se actualiza la infracción de calumnia, puesto que luego de analizar los hechos denunciados en unos casos, autores de las publicaciones son personas físicas que no son susceptibles de cometer dicha infracción, mientras que en otros supuestos las expresiones contenidas no se traducen en la imputación directa de un hecho delictivo en contra de la parte quejosa. En lo que corresponde a la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, no se tienen por acreditados los hechos denunciados, puesto que, de la certificación que realizó la autoridad instructora, no fue posible advertir que utilizaran imágenes alusivas a una mujer, tal y como denunció la parte quejosa. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 263 de este año, integrado con motivo de las quejas presentadas por el partido político Morena, en contra de la entonces candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Otumba, postulada por el Partido del Trabajo por la presunta vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de infancias en publicaciones difundidas en la red social Facebook, así como por la presunta transgresión a las normas de propaganda electoral derivado de la entrega de pelotas en un evento público, el cual se difundió en la referida red social. En el caso de las constancias que obran en autos, se acredita tanto la difusión de las imágenes en las que aparecen las infancias, como las imágenes relacionadas con la entrega de pelotas en un evento relativo a la celebración del Día del Niño. Al respecto, se propone declarar la inexistencia de la infracción consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral, porque de las imágenes de las pelotas se aprecia que éstas no contenían logos, nombres o algún mensaje alusivo a la candidata denunciada o al partido político que la postulaba, por lo que al no contener elementos que las vinculen con alguna campaña, impide que la conducta sea sancionada como una infracción electoral. Por otra parte, se considera que se actualiza la vulneración al interés superior de la niñez porque los rostros de las infancias son identificables y no se cumplieron los requisitos establecidos en los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral para la protección de las infancias que aparecen en propaganda o mensajes electorales. También se estima que la candidata denunciada es responsable directa de la referida infracción, ya que la red social donde se difundieron las imágenes de las infancias contiene propaganda electoral a su favor, con la finalidad de promover su entonces candidatura, por lo que conforme a las circunstancias que rodean la comisión de la infracción, se propone calificar la falta como leve e imponer a la infractora una amonestación pública en los términos precisados en el proyecto. Se da cuenta con el procedimiento especial sancionador número 279 de la anualidad, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de María Esther Rodríguez Hernández, candidata a la presidencia municipal de Coacalco de Berriozábal, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, por la vulneración a las normas de propaganda electoral derivado de la difusión de la misma en lugar prohibido. En el proyecto se considera existente la violación objeto de denuncia en razón de que dicha propaganda consistió en la colocación de una lona ubicada en un árbol, cuyo impedimento está regulado en el artículo 262, fracciones 4 y 5 del Código Electoral del Estado de México. Por tanto, se propone la aplicación de una sanción consistente en una amonestación pública a los partidos infractores y a la candidata infractora, de conformidad con las razones y para los efectos expresados en la consulta. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento sancionador 305 de este año, presentado por Morena a través de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral 25 con sede en Cuautitlán Izcalli, en contra de Carla Leticia Fiesco García y los integrantes del ayuntamiento del referido municipio, así como los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por el Edomex, por la supuesta violación al procedimiento para determinar lugares de uso común,
así como la colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos. En concepto de esta ponencia, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en virtud de que las autoridades del ayuntamiento desahogaron diversos requerimientos formulados por el presidente del Consejo Municipal a efecto de informar que no se encontraban lugares de uso común. Asimismo, la propaganda denunciada no constituye propaganda electoral, pues no hay referencia alguna a la probable infractora, llamado al voto, difusión de alguna plataforma electoral o alguna circunstancia que implique la actualización de un equivalente funcional, por lo que no se satisface el elemento indispensable para que se configure la infracción denunciada. Por otro lado, mediante diligencias para mejor proveer, se constató que las bardas de las cuales se duele el promovente, donde a su decir se difundió y colocó propaganda electoral a favor de Carla Leticia Fiesco García, no son propiedad del ayuntamiento, sino son propiedad privada. Por tanto, se propone declarar inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado Cervantes. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Como lo instruye, Presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con las propuestas, Secretaria General, gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. Es mi respetuosa consulta a este pleno, secretario. Gracias. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Gracias. Me apartaría respetuosamente del juicio de la ciudadanía 348 por considerar que no tenemos competencia. Votaría a favor de todos los restantes proyectos, solamente anunciando votos concurrentes en el PES 247 y en el PES 279. Gracias. Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todas las propuestas, Secretaria. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que en el juicio de la ciudadanía local 348 de 2024 fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. El resto de los asuntos fue aprobado por unanimidad de votos, con la precisión que en los procedimientos especiales sancionadores 247 y 279, ambos de este año, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes anuncia la emisión de votos concurrentes. Gracias, Secretaria. Adelante, maestro Pasquel. Solo para anunciar voto particular. Gracias, Secretaria. Anote, por favor. Con gusto. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía local 348 de este año se resuelve, único, se desestiman los motivos de agravio alegados por la actora. En los juicios de inconformidad 63 y 64, ambos de 2024, se resuelve, primero, se acumula el expediente 64 al diverso 63, ambos de 2024. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del juicio acumulado. Segundo, se confirman los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Tezcaltitlán, así como la entrega de constancias de mayoría a la planilla postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex. En el procedimiento especial sancionador 208 de 2024 se resuelve, primero, se declara la existencia de la violación atribuida a Óscar Ruiz Díaz consistente en calumnia, por lo que se le impone una sanción consistente en una amonestación pública en los términos expuestos en la presente sentencia. Segundo, se impone una amonestación pública a los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, de conformidad con lo resuelto en el considerando séptimo. Tercero, se ordena la implementación de medidas resarcitorias a favor de la quejosa en términos de lo establecido en el considerando octavo de la presente sentencia. Cuarto, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México para los efectos precisados en la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 247 de este año, se resuelve. Primero, se sobresee parcialmente este procedimiento por lo que hace a los ciudadanos Eneida Gómez Dorantes, Montserrat Vidal Mendoza y Arturo Meneses. Segundo, son inexistentes las infracciones de calumnia que fueron denunciadas. Tercero, son inexistentes los hechos de violencia política contra las mujeres en razón de género que fueron denunciados. En el procedimiento especial sancionador 263 de 2024 se resuelve,
Primero, se declara la inexistencia de la infracción relacionada con la transgresión a las normas en materia de propaganda electoral derivado de la entrega de pelotas en un evento público. Segundo, se declara la existencia de la infracción relacionado con la vulneración del interés superior de la niñez y se impone una amonestación pública a Karen Montserrat Beltrán García. Tercero, se confirman las medidas cautelares ordenadas por la autoridad instructora. Cuarto, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local para que, conforme a sus atribuciones, den cumplimiento al ordenado en la presente ejecutoria. En el procedimiento especial sancionador 279 de este año se resuelve: primero, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia. Segundo, se amonesta públicamente a María Esther Rodríguez Hernández y a los institutos políticos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Tercero, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México para los efectos precisados en la presente resolución. Y en el procedimiento especial sancionador 305 de 2024 se resuelve: único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia. A continuación, se dará cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, para lo cual se concede el uso de la voz a la licenciada Blanca Janet Rosíquez Arteaga. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el juicio de la ciudadanía local 355 de este año, promovido por Mario Rodolfo Cid de León Carraro en su calidad de militante del PAN, en contra de la resolución emitida el 12 de agosto por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del citado Instituto Político, en la que determinó declarar infundados los agravios y confirmar el dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN el 16 de julio, consistente en seleccionar el método extraordinario para elegir al Comité Directivo Estatal. Se propone confirmar la resolución controvertida, toda vez que, contrario a lo señalado por la parte actora, el órgano responsable fundó y motivó debidamente su determinación conforme a su norma estatutaria, la cual establece que en la elección de presidencia e integrantes del Comité Directivo Estatal podrá ser por el método ordinario de elección directa o el método extraordinario, en caso de que, al menos, 2/3 partes de los comités directivos municipales lo soliciten sin que exista algún deber de expresar las razones de fuerza mayor para realizarlo. En el caso, la resolución impugnada contiene la narración de hechos, la justificación de las solicitudes del método extraordinario de los comités directivos municipales, la valoración de pruebas, criterios jurisprudenciales y disposiciones normativas aplicables y establecidas en el estatuto, las cuales son acordes con los principios de autodeterminación y mínima intervención para realizar la elección de sus dirigencias conforme a lo establecido en la norma estatutaria, de ahí lo infundado de su agravio. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de inconformidad 57 de 2024, instaurado por Movimiento Ciudadano, a efecto de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, así como la entrega de las constancias de mayoría a favor de la planilla postulada por Morena al Ayuntamiento de Tenancingo. Se consulta declarar inoperantes e infundados los agravios relativos a la nulidad de elección por violación a principios constitucionales por lo siguiente. En relación a la designación de las personas integrantes de las mesas directivas de casilla afines a Morena y su falta de capacitación, el agravio es inoperante, ya que la parte actora parte de premisas subjetivas sin algún sustento jurídico y probatorio. Respecto a la nulidad de elección por existir un número mayor de votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar, se considera infundado, toda vez que tal circunstancia no es causal de nulidad, sino un elemento para el recuento de una casilla electoral. Por cuanto a la vulneración a la veda electoral con motivo de una publicación en la red social Facebook durante la jornada electoral, se estima infundado el agravio, toda vez que no se advierte alguna invitación a votar de la candidata ganadora o que exista alguna transgresión a la equidad en la contienda. También es infundado el agravio relacionado con el rebase de tope de gastos de campaña, dado que del dictamen consolidado emitido por el INE no se advierte que la entonces candidata a la presidencia municipal, postulada por Morena, haya incurrido en el tal supuesto normativo, aunado que los argumentos resultan vagos, genéricos e imprecisos. Finalmente, es inoperante la causal de nulidad de votación recibida en casillas por irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, tomando en cuenta que la parte actora no cumple con la carga argumentativa de expresar el tipo de casilla en la cual aduce que acontecieron los hechos, por lo que se trata de meras apreciaciones subjetivas de la promovente. En consecuencia, se propone confirmar los actos controvertidos.
Asimismo, se da cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 61 de este año, promovido por el representante propietario de la otrora candidatura independiente ante el Consejo Municipal responsable, mediante el cual impugna los resultados de la elección del Ayuntamiento de Temascalapa, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría expedidas a favor de la planilla postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México. Se propone declarar infundado el agravio relativo a la vulneración al principio de legalidad, así como a los criterios para la implementación de acciones afirmativas, derivado de la supuesta inelegibilidad del presidente electo del Ayuntamiento de Temascalapa. Se considera así porque la parte actora incumplió con su carga probatoria de aportar los elementos suficientes para demostrar, al menos de forma indiciaria, que Alan Martínez Cervantes incumple con la acción afirmativa de pertenecer a la comunidad LGBTIQA+. Por el contrario, con elementos de prueba que obran en el expediente, queda acreditado que Alan Martínez Cervantes cumplió con la totalidad de los requisitos previstos normativamente para ser postulado a través de la acción afirmativa que representa. En consecuencia, se consulta confirmar la elegibilidad del candidato ganador. Por otra parte, doy cuenta con el juicio de inconformidad 96 de este año, promovido por el partido Movimiento Ciudadano, quien controvierte los resultados de la elección del Ayuntamiento de Tequisquiac, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría expedidas a favor de la planilla postulada por Morena. En el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios relacionados con la nulidad de la elección, en atención a que los planteamientos para actualizar los supuestos establecidos en las fracciones 6 y 7 del artículo 403 del Código Electoral resultan vagos, genéricos e imprecisos, tomando en cuenta que no se señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar. Al limitarse a indicar que en casi todas las casillas instaladas en el municipio de Tequisquiac acontecieron diversas irregularidades, pero omite particularizar las mesas receptoras de votación y los hechos claros que se actualizaron. Tampoco correlaciona los sucesos fácticos con el impacto negativo y relevante que ello tuvo para la elección del ayuntamiento en cita, aunado a que no soportaron las pruebas suficientes para acreditar las supuestas irregularidades. Respecto de las manifestaciones relacionadas con que una persona capacitadora encontró 19 boletas con votos fuera de las casillas, así como de la bodega de resguardo, si bien del acta circunstanciada se observa que el hecho sí ocurrió, tal irregularidad fue subsanada al colocar las boletas en la sección correspondiente. Por su parte, en relación a la nulidad de votación recibida en 8 casillas por la existencia de irregularidades plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, se califica de infundado, toda vez que en 6 de ellas, del contenido de las hojas de incidentes, no se advierten hechos relacionados con las irregularidades aducidas por la parte actora, y en las 2 restantes no existen indicios que respalden el dicho de la parte actora. En consecuencia, se consulta confirmar los resultados de la elección, la declaración de validez, así como la entrega de las constancias respectivas. De igual forma, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 105 de este año, promovido por Morena, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de Villa Victoria, así como la expedición de constancias de mayoría a favor de la planilla postulada por el PRI. En el asunto, se propone declarar inoperante el agravio relacionado con la actualización de la causal genérica de nulidad de la elección prevista en el artículo 403, fracción sexta del Código Electoral respecto a la supuesta parcialidad del presidente del Consejo Municipal de Villa Victoria. Lo anterior, porque las documentales técnicas aportadas no son suficientes para comprobar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de que el dicho del inconforme constituye manifestaciones vagas, genéricas e imprecisas, por lo que se incumple con la carga argumentativa y probatoria que le imponen los artículos 419 y 420 del Código Electoral, de mencionar de forma expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causen el acto y la causal que se actualice algún supuesto de nulidad de elección, así como ofrecer y aportar pruebas que, al menos indiciariamente, se desprenda la existencia de los hechos. En cuanto a la nulidad de elección recibida en casillas, se propone calificar como infundados e inoperantes los agravios relacionados con la actualización de las causales previstas en las fracciones 1, 3 y 12 del artículo 402 del Código Electoral. Respecto a la instalación en lugar distinto al autorizado, de los medios de prueba se acredita que sí fue instalada en el domicilio que señala el encarte respectivo. En relación a la supuesta presión o coacción, los argumentos resultan imprecisos, vagos o subjetivos que en modo alguno actualizan la irregularidad. Asimismo, se señaló a personas que no participaron como funcionarias de casilla, incluso en una de las casillas impugnadas es inexistente. Sobre las irregularidades graves suscitadas durante el desarrollo de la jornada electoral, en algunos casos no se estableció el tipo de casilla, aunado a que no se narraron hechos, asimismo se incumplió con la carga argumentativa de señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En consecuencia, se propone confirmar los actos controvertidos. A su vez,
doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 117 de este año, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de La Paz, que asignó regidurías por el principio de representación proporcional del referido ayuntamiento. Se propone declarar infundado el agravio relativo a que la autoridad responsable debió separar los votos de la coalición Fuerza y Corazón por el Edomex respecto a los partidos PRD y Nueva Alianza Estado de México por no obtener más del 3% de la votación, toda vez que de conformidad con lo establecido en el Código Electoral, las coaliciones pueden participar en la asignación de regidurías por representación proporcional como una entidad unificada, sin distinguir entre los partidos que las integran. Por otro lado, se considera fundado el agravio relacionado con la falta de motivación del acuerdo controvertido, porque la autoridad responsable únicamente procedió a la asignación de regidurías de representación proporcional en La Paz, sin exponer las razones que derivan de las operaciones matemáticas establecidas en la normativa electoral. Sin embargo, a fin de dotar de certeza la asignación en cuestión, este Tribunal Electoral, en plenitud de jurisdicción, verifica la misma y una vez realizadas las operaciones previstas en el Código Electoral, se advierte que el reparto de regidurías objeto de controversia se encuentra ajustada a derecho. Por ello, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por otro lado, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 293 de 2024, promovido por Joana Alejandra Felipe Torres, en su carácter de candidata a la Diputación del Distrito Electoral 43 en Cuautitlán Izcalli, por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex, en contra de la ciudadana Elsa Margarita Díaz Negrete, por violencia política en razón de género, derivado de un comentario difundido en una publicación realizada en el perfil de Facebook de la denunciante. Se propone declarar la existencia de la infracción, toda vez que las expresiones de la responsable involucran estereotipos de género y menoscaban las capacidades de la entonces candidata por su condición de ser mujer en estado gestante, por lo que se propone dictar medidas de reparación, no repetición, así como la inscripción de la infractora por un periodo de 6 meses en los registros de personas sancionadas por violencia política en razón de género del INE y el IEM, una vez que la sentencia cause ejecutoria. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 320 de este año, promovido por Jorge Luis Bobadilla Bustamante, en contra de Ana Muñiz Neira, otrora candidata a presidenta municipal de San Mateo Atenco, por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex, por la supuesta difusión de propaganda negra y o propaganda calumniosa, derivado de diversas publicaciones compartidas por el perfil de Facebook El Atenquense, así como en contra de los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Estado de México, por la falta de ver de su cuidado. Se consulta declarar inexistente la infracción denunciada al no colmarse los elementos necesarios para tener por configurada la calumnia. Lo anterior, al no encontrarse acreditado el elemento personal, toda vez que en el expediente quedó demostrado que las publicaciones fueron realizadas por un ciudadano en ejercicio de su libertad de expresión. Asimismo, de la lectura integral de las frases contenidas en la publicidad objeto de queja, no se advierte que de manera directa o indirecta alguna imputación de un hecho o delito falso dirigido a Morena o a su candidato a la presidencia de San Mateo Atenco, razón por la que tampoco se acreditan los elementos objetivo y subjetivo necesarios para tener por actualizada la infracción. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciada Rosíquez. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación respectiva. Con gusto. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos de la cuenta, solamente anunciando un voto concurrente en el juicio de inconformidad 57 de esta anualidad, por favor. Gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos, secretaria. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pascal Fuentes. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio de inconformidad 57 de 2024, la magistrada Leticia Victoria Tavira anuncia la emisión de un voto concurrente. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía local 355 de 2024 se resuelve único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional dentro del expediente CJJIN 101-2024 y acumulados. En el juicio de inconformidad 57 de este año se resuelve, primero, se desecha la ampliación de demanda. Segundo, se confirman los actos impugnados. En el juicio de inconformidad 61 de 2024 se resuelve,
Único, se confirma el acuerdo controvertido en lo que fue materia de análisis. En el juicio de inconformidad 96 de este año se resuelve. Único, se confirman los actos impugnados. En el juicio de inconformidad 105 de este año se resuelve. Único, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, así como la expedición de las constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional. En el juicio de inconformidad 117 de este año se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado. En el procedimiento especial sancionador 293 de 2024 se resuelve. Primero, se declara la existencia de violencia política en razón de género atribuida a Elsa Margarita Díaz Negrete. Segundo, se amonesta públicamente a Elsa Margarita Díaz Negrete. Tercero, se ordena a Elsa Margarita Díaz Negrete cumplir con lo ordenado en la presente sentencia con el apercibimiento conducente. Cuarto, se implementan las medidas de reparación señaladas en la sentencia con el apercibimiento conducente. Quinto, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, así como al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México para los efectos precisados en la presente sentencia. Sexto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, deberá inscribirse a Elsa Margarita Díaz Negrete en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral, así como en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género del Instituto Electoral del Estado de México por la temporalidad de 6 meses. Y séptimo, comuníquese la sentencia a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México para que actúe conforme a sus atribuciones. Y en el procedimiento especial sancionador 320 de 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada. A continuación, se da cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo, para lo cual se le concede el uso de la voz al licenciado Jorge Mauricio Castillo López. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con los juicios de inconformidad 34 y 48 y los juicios ciudadanos 261 y 268, todos de este año, promovidos los primeros por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Morena, a través de sus representantes propietarios ante el Consejo Municipal Electoral 55, así como de los juicios ciudadanos promovidos por Yuritsi Castañeda Ulloa y Arlén Araceli Serna Espadas, por su propio derecho, en contra de la votación recibida en casillas, los resultados del acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento por mayoría relativa de Metepec, la entrega de constancias de mayoría, la asignación de cargos por el principio de representación proporcional y la declaración de validez de esa elección, actos realizados por el Consejo Municipal 55 con sede en el aludido municipio. Por cuanto hace el agravio relativo a la nulidad de elección por exceder el tope de gastos de campaña por parte del candidato ganador en Metepec, el proyecto propone declarar como infundado el agravio, puesto que, del dictamen consolidado que emitió el INE, mismo que obra en autos del expediente, el municipio de Metepec no se encuentra en el supuesto de rebase de tope de gastos de campaña. Por cuanto hace la causal de nulidad de elección derivada de la presunta utilización de recursos públicos, los promoventes argumentan hechos expuestos en el expediente RA 79-2024, en el que este tribunal se declaró incompetente, por lo que es inatendible el agravio expuesto. Respecto a la causal de nulidad de casillas que hacen valer los inconformes, primeramente resulta inoperante lo alegado en 2 casillas impugnadas por no pertenecer al municipio de Metepec. En las casillas impugnadas por la fracción 3 del artículo 402 por ejercer violencia física, presión o coacción sobre los funcionarios de casilla o electores, en ninguna se acredita que los sujetos reportados realizaron conductas que influyeran en el ánimo de la ciudadanía para obtener votos a favor de un determinado contendiente o con la intención de lesionar la libertad y el secreto del voto. Respecto de las casillas analizadas por la causal 6 del artículo 402, por recibir votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, no se actualiza esta causal,
porque en algunas casillas, a pesar de comenzar tarde la recepción de la votación, fue dentro de los parámetros legales y, respecto de otras que cerraron después de las 18 horas, hubo causa legal justificada, de ahí lo infundado de los agravios. En las casillas impugnadas por la causal 7 del artículo 402, consistente en la recepción o cómputo de la votación por persona u órgano distinto a los facultados por el Código, el agravio resulta inoperante, porque los inconformes no mencionaron los nombres de las personas que presuntamente actuaron ilegalmente y tampoco ofrecieron medio de prueba alguno que acreditase su dicho. Respecto de las casillas que se analizan por la causal 12 del artículo 402 del Código Local por irregularidades graves, se declaran infundados los agravios expuestos, porque en 3 casillas no se acreditan las irregularidades que señalan los actores, y si bien en 2 casillas se tuvo por acreditada la irregularidad, esta no resulta determinante para los resultados de la votación. En cuanto a la asignación de cargos por el principio de representación proporcional impugnada en los expedientes JI 34-2024 y JDCL 261-2024, este Tribunal Electoral considera fundados los agravios expuestos por los promoventes, al no cumplirse con la alternancia de género en el Ayuntamiento de Metepec. Por ello, la 9ª Regiduría de Representación Proporcional debe ser modificada para realizar un cambio de género a fin de quedar integrado por 6 mujeres y 5 hombres. Respecto al JDCL 268-2024, por el cual se impugna la 8ª regiduría, resulta infundado, en virtud de que con la sustitución de la regiduría 9 queda plenamente subsanada la irregularidad en que incurrió la responsable al no garantizar la integración paritaria y la alternancia de género en el Ayuntamiento de Metepec. Ahora se da cuenta con los juicios de inconformidad 37 y 38 de este año, promovidos por el Partido Acción Nacional y Morena, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, la expedición de las constancias de mayoría y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de la elección de miembros del Ayuntamiento de Nopaltepec, Estado de México. La parte actora hace valer la nulidad de elección por rebase de tope de gastos de campaña, por lo que una vez analizados los agravios hechos valer, se propone declararlos infundados. Esto, pues como se razona en el proyecto de la cuenta, del dictamen realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, se desprende que el otrora candidato a la presidencia municipal de Nopaltepec, Estado de México, no se encontró en el supuesto de rebasar el tope de gastos de campaña. Asimismo, la parte actora hace valer el recuento total de las casillas del municipio en cuestión, agravio que en consideración de esta ponencia se propone declararlo infundado, toda vez que, por un lado, como se razona en el proyecto, no existe indicio de que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor a un punto porcentual. De ahí que, contrario a lo señalado por el partido actor, no se actualiza el supuesto para realizar el recuento total de las casillas en el municipio de Nopaltepec. Por otro lado, el actor pretende invocar la objeción fundada de que el número de votos nulos es mayor a la diferencia en los votos del primero y segundo lugar por la totalidad de las casillas, siendo que tal petición se realizó fuera de los parámetros exigidos por la norma electoral, pues la objeción fundada solamente opera para el recuento parcial, en el cual se debieron señalar de manera individualizada las casillas correspondientes, de ahí lo infundado de los agravios. Por último, se propone declarar inoperantes los agravios relativos a la asignación de regidurías de representación proporcional, pues como se advierte en el proyecto, la parte actora es omisa en señalar agravios relativos a dicha asignación, limitándose a señalar de manera genérica la asignación de regidurías por dicho principio, de ahí lo inoperante de su alegación. En consecuencia, se propone confirmar los resultados del cómputo municipal de la elección, la declaración de validez correspondiente, la expedición de las constancias de mayoría respectivas y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Doy cuenta con los juicios de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, identificados con las claves JI 65-2024, promovido por la ciudadana Jessica Cajero Figueroa en su calidad de representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México,
JI 66-2024, promovido por Sergio Ariel Núñez Hernández, Elvia Lorenza Cruz y Judith Mireya Siles, en su calidad de consejeras y consejeros electorales, propietarios y suplentes ante el Consejo Municipal Electoral 6, con sede en Almoloya del Río, Estado de México, y JDCL 265-2024, promovido por Alan García González, quien sostenta como otrora candidato a la segunda regiduría propietaria de dicho ayuntamiento, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, a fin de impugnar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional por paridad de género en el aludido municipio. En primer término, el proyecto propone sobreseer el juicio de inconformidad 66, puesto que, en términos de lo establecido en el artículo 408, fracción 3 del Código Comicial, la parte actora no se encuentra legitimada para promover el presente juicio de inconformidad, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 426, fracción 4 del Código Electoral del Estado de México. Ahora bien, el proyecto propone declarar fundado y a la postre inoperante el agravio relativo a la presunta aprobación del Acuerdo 11, denominado por el que se realiza la asignación de regidurías y, en su caso, sindicaturas por el principio de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Almoloya del Río. Ello, en razón de que, aducen, resulta incongruente que un órgano colegiado realice la aprobación de un acuerdo por mayoría con 2 votos a favor y 4 abstenciones, aunado a la inconformidad señalada por diversas representaciones partidistas. Lo anterior en razón de que, si bien del estudio realizado se desprenden como inconsistencias la aprobación del acuerdo con únicamente 2 votos a favor, así como las abstenciones realizadas por 4 consejerías electorales, lo cierto es que al realizar el análisis de la asignación de regidurías por principio de representación proporcional, se desprende que éste se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normatividad aplicable, de ahí la inoperancia del agravio. En consecuencia, el proyecto propone declarar como infundados los agravios esgrimidos por la parte actora, puesto que de autos de los expedientes, así como del análisis de los medios de prueba aportados por las partes, se desprende que las asignaciones de las regidurías de representación proporcional realizadas por la responsable se encuentran apegadas a los principios constitucionales de paridad, libre autodeterminación de los partidos políticos, intervención mínima y democrático. Máxime que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio sub-rec 1421/2024, determinó que el principio de paridad de género no podría interpretarse en el sentido de darse efectos limitados a la paridad, al considerar que la representación de mujeres no debe sobrepasar el 50%. Pues ello hace nugatorio que el fin de ese principio constitucional es garantizar la mayor participación de las mujeres, reconociendo su situación de desventaja histórica y estructural en la vida pública y política. Se da cuenta con los juicios de inconformidad 84, 132 y 133 de este año, promovidos por los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, la expedición de constancias de mayoría y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de la elección de miembros del Ayuntamiento de Cocotitlán, Estado de México. La parte actora hace valer en 8 casillas las causales de nulidad de votación previstas en las fracciones 2 y 6 del artículo 402 del Código Electoral Local, de las cuales, previo su análisis, se propone declarar infundados los agravios hechos valer, porque la causal 2 no se acreditó que se haya instalado la casilla antes de la hora establecida por la norma electoral, y por la causal 3 porque no se actualizaron los agravios referentes a que se cerraron las casillas en hora posterior a la señalada por la ley sin causa justificada. Asimismo, se propone declarar infundados los agravios relativos a la nulidad de elección derivada de la violencia acontecida en contra del candidato postulado por el partido Morena, pues como se razona en el proyecto, de las pruebas aportadas no se acreditaron las afirmaciones del partido actor. Por último, se propone declarar inoperantes los agravios relativos a la asignación de regidurías de representación proporcional, pues como se advierte del proyecto, la parte actora es omisa en señalar agravios relativos a dicha asignación, limitándose a señalar de manera genérica la asignación de regidurías por dicho principio, de ahí lo inoperante de su alegación. En consecuencia, se propone confirmar los resultados del cómputo municipal de la elección, la declaración de validez correspondiente, la expedición de las constancias de mayoría respectivas y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.
se da cuenta con los juicios de inconformidad 110, 118, 119 y 152 de este año, promovidos por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez, la expedición de las constancias de mayoría y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de la elección de miembros del Ayuntamiento de Tecámac, Estado de México. En primer término, se propone declarar inoperantes los agravios relativos a la nulidad de elección por la fracción 2 del artículo 403 del Código Electoral Local, pues como se razona en el proyecto, el partido actor se limita a manifestar de manera genérica la acreditación de dicha causal, por lo que al no señalar casillas y sus posibles causales de nulidad, es que no se acreditan las irregularidades en por lo menos 20% de las casillas instaladas en el municipio. Ahora bien, respecto a la nulidad de la elección por la fracción 6 del artículo 403 del referido ordenamiento, se propone declarar como inoperantes e infundados los agravios, esto porque, como se razona en el proyecto, no se acreditan las irregularidades señaladas por la parte actora. Primero, por incumplir con la carga argumentativa para probar plenamente la comisión de irregularidades graves no reparables y determinantes en el municipio, y en segundo lugar, porque no se acredita la afectación de forma generalizada, cierta, suficiente y determinante de los principios que tutela el voto universal, libre, secreto y directo, en perjuicio del promovente o de la propia ciudadanía. Ahora bien, de igual forma, se propone calificar de infundados e inoperantes los agravios respecto a la inelegibilidad de la novena regidora suplente. Primero, porque, como se argumenta en el proyecto, la parte actora parte de la premisa incorrecta al considerar que tenía la obligación de separarse por lo menos 24 horas antes del inicio de las campañas, siendo que, conforme a los criterios de la Sala Superior, la regidora no contaba con ejercicio de autoridad o mando como lo señala la norma constitucional local. En consecuencia, tampoco se actualizó la presión que presuntamente generó el electorado. En segundo lugar, porque, como se razona en el proyecto, lo señalado por la parte actora no se encuentra previsto en la normatividad electoral como una causal de inelegibilidad, pues, como se ha señalado, las limitantes del derecho del sufragio deben aplicarse de forma limitativa y no es posible extenderlas a otros casos por analogía. Por último, se propone declarar infundados los agravios relativos a la asignación de regidurías de representación proporcional, pues, como se advierte en el proyecto, la fórmula fue aplicada de manera correcta por el Consejo responsable al asignar las regidurías a la coalición como una sola fuerza política y no a los partidos políticos que la integran en lo individual. En consecuencia, se propone confirmar los resultados del cómputo municipal de la elección, la declaración de validez correspondiente, la expedición de las constancias de mayoría respectivas y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Se da cuenta con el juicio de inconformidad 124 y el juicio ciudadano local 317, ambos de este año, promovidos por el partido político Morena y por una candidata postulada por el partido Movimiento Ciudadano respectivamente, mediante los cuales, por un lado, solicitan la nulidad de votación recibida en 9 casillas por las causales establecidas en el artículo 402, fracciones 3, 5, 9 y 12 del Código Electoral Local, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal 37 con sede en Huaypoxtla, Estado de México. En principio, se propone la acumulación de los expedientes derivado de que existe conexidad en la causa. Ahora bien, respecto a la nulidad de casillas solicitando por el actor en el expediente JI 124-2024 relativa a la actualización de violencia, presión o coacción en 5 casillas, derivado de la supuesta integración de las mismas con servidores públicos, se propone declarar infundado el agravio expuesto, dado que, si bien se acredita que las personas impugnadas sí integraron las casillas señaladas, estas, en cada caso, no se encuentran en el supuesto de prohibición para ello y de forma alguna actualizar la presunción legal de que en la mesa receptora de sufragios en la que intervinieron como funcionarios de casilla se produjo presión sobre el electorado. En lo relativo a la causal de error y dolo aludido por la parte promovente respecto a 5 casillas, en el presente juicio de inconformidad se propone con relación de 3 de ellas declarar inoperantes los motivos de disenso, derivado de que en las 3 casillas que fueron motivo de recuento, por cuanto hace a las 2 casillas restantes, la parte actora sustenta su impugnación en la diferencia de boletas y no de votos, discrepancia que no puede servir como base para actualizar la nulidad por error o dolo en el cómputo de los votos.
respecto a las irregularidades graves hechas valer en 5 casillas, derivado de su supuesta apertura tardía, así como en la presencia de vehículos con personas ajenas a la comunidad causando intimidación, se propone declarar como inoperantes los motivos de agravio, pues tal y como se razona en el proyecto, el promovente es omiso en señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de sus manifestaciones. Finalmente, el agravio expuesto por la parte actora del expediente JSL 317-2024, referente a la asignación de la séptima regiduría por el principio de representación proporcional, se propone declarar como fundado el agravio planteado por la promovente, ello en atención a los principios de paridad de género y de alternancia en la integración del Ayuntamiento de Hueyipuxtla. Tal como se razona en el proyecto, se debe cumplir con el mandato constitucional de paridad de género a través de la alternancia en cada periodo electivo de los órganos de gobierno, conforme al criterio de la Sala Superior, que se encuentra regulado en los lineamientos respectivos emitidos del Instituto Electoral del Estado de México. Doy cuenta con el juicio de inconformidad 145 promovido por Alan Delgado López en su calidad de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 107 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Toluca, para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal por nulidad de votación recibida en casillas, así como la declaración de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría expedidas por el aludido Consejo. Respecto al agravio relativo a la actualización de la causal prevista en la fracción 3 del artículo 402 del Código Electoral Local, el agravio deviene como infundado, puesto que, en términos de lo razonado en el proyecto, las personas denunciadas no ostentaron los cargos aducidos por el promovente en las casillas señaladas. Respecto al agravio relativo a la actualización de la causal prevista en la fracción 7 del artículo 402 del Código Electoral Local, el agravio deviene como fundado respecto a 6 casillas, de las cuales se desprende que 7 personas que no pertenecen a las secciones electorales de las casillas impugnadas actuaron como funcionarios de las respectivas mesas directivas. Finalmente, por cuanto hace al agravio esgrimido relativo a la actualización de la causal prevista en la fracción 9 del artículo 402 del Código Electoral del Estado de México, este deviene fundado respecto a 8 casillas, en las cuales se advierte que existieron irregularidades tendientes a acreditar el error o dolo señalado por el partido político promovente. Dicho lo anterior, el proyecto propone declarar la recomposición del cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, y toda vez que de este no se desprende que los resultados favorezcan a algún otro instituto político y o coalición diversa a la que resultó ganadora, se propone confirmar la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Toluca por el principio de mayoría relativa, así como la expedición de las constancias de mayoría expedidas a favor de la fórmula postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, integrada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena, encabezada por el ciudadano Ricardo Moreno Bastida. En consecuencia, se confirma de igual forma la designación de regidurías y sindicatura por el principio de representación proporcional realizada por la responsable en términos de lo razonado en el proyecto de resolución. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 93 de este año, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave ST-JDC-552 y acumulado, en la que se determinó dejar firme la acreditación de la infracción, por lo que en cumplimiento se analiza únicamente lo relativo a calificar la falta y establecer las medidas de reparación integral. En ese sentido, como se advierte en el proyecto que se somete a su consideración, al quedar acreditadas las expresiones basadas en elementos de género que de manera reiterada emite el síndico municipal durante las sesiones de cabildo, además de ser quien se asume representante de quienes se constituyen en la mayoría, se califica como ordinaria. Por lo que respecta al segundo regidor, quinto regidor, sexta regidora y séptima regidora, se considera que la falta es leve, al constituirse en mayoría a manera de presionar a la quejosa. Lo hacen bajo la representación del síndico, además de que son quienes toleran las expresiones que hace el síndico con relación a la quejosa, en sentido de apoyo a las manifestaciones basadas en elementos de género. En consecuencia, se establece como medidas de reparación integral una disculpa pública. Se vincula a la Secretaría de la Mujer del Estado de México a efecto de que les imponga
imparta a las y los responsables un curso en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y se ordena la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia política de violencia política en contra de las mujeres por razón de género del Instituto Nacional Electoral y en el registro del Instituto Electoral del Estado de México en términos de lo establecido en esta sentencia. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 242 de este año, promovido en contra de José Luis Espinosa Navarrete, otrora candidato a la presidencia municipal de Temascalcingo, por el uso de recursos públicos, uso de obras públicas para la promoción de campañas, vulneración al principio de equidad y difusión de propaganda personalizada derivado de la publicación de un video en la red social Facebook en el perfil denunciado. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas, toda vez que del contenido del video denunciado se desprende que se trata de propaganda electoral, cuyas expresiones no constituyen una violación a la normativa electoral. Además, el denunciado no reúne la calidad necesaria de servidor público para actualizar el uso de recursos públicos, promoción personalizada y violación a la equidad en la contienda. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 248 de la presente anualidad, interpuesto en contra de Marco Antonio Rodríguez Hurtado, así como de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México por culpa invigilando, derivado de la vulneración al interés superior de la niñez por publicaciones en la red social Facebook. En el proyecto se propone declarar la existencia de la vulneración al interés superior de la niñez derivado de la difusión de propaganda electoral en la red social Facebook, en la cual aparecen infancias. Ello sin que la parte denunciada entregara la totalidad de la documentación requerida en los lineamientos del INE y difuminara su rostro o los ocultara. En consecuencia, se propone imponerles una sanción consistente en una amonestación pública. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador 272 del presente año, iniciado por Morena en contra de Carla Leticia Fiesco García, en su calidad de candidata a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli y de los partidos políticos PAN, PRI, PRD y NAEM, integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por Edomex, por culpa invigilando y por supuesta coacción al voto derivado de la asistencia de la denunciada a un evento proselitista en la planta de trabajo del grupo Fila Dixon. El proyecto propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, dado que, si bien se acreditó la asistencia de la denunciada a dicho evento, del caudal probatorio no se desprende que hubiese generado alguna presión, amenaza o violencia para forzar a los asistentes a votar a favor o en contra de alguna opción política en el proceso electoral, ni tampoco se coaccionara a los asistentes. Es por ello que no se acredita la existencia de la violación alegada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los procedimientos especiales sancionadores 288 y 300 de la presente anualidad, interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Jorge Luis Bobadilla Bustamante y Rogelio Palomares Pichardo. En principio, se propone decretar la acumulación de los procedimientos en virtud de advertir con exidad de los sujetos denunciados las infracciones y los hechos. Ahora bien, el proyecto propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia respecto a Rogelio Palomares Pichardo. Asimismo, en relación al candidato denunciado, se propone la inexistencia de las violaciones consistentes en presión o coacción al electorado. Por otro lado, se propone declarar la existencia de la vulneración al interés superior de la niñez derivado de la difusión de propaganda electoral en la red social Facebook, en la cual aparecen infancias. Ello sin que la parte denunciada entregara la totalidad de la documentación requerida en los lineamientos del INE y difuminara su rostro o los ocultara. En consecuencia, se propone imponer a José Luis Bobadilla Bustamante una sanción consistente en una amonestación pública. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, licenciado Castillo. Magistrada y magistrados, está a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, le solicito que recabe la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con las propuestas de la cuenta, Secretaria General, gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. En igual sentido, Secretaria General. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Solamente anuncio 2 votos concurrentes en el juicio de inconformidad 124 y acumulado y en el procedimiento especial sancionador 242. Gracias. Gracias.
Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. En mi consulta, secretaria. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio de inconformidad 124 de 2024 y acumulado, así como en el procedimiento especial sancionador 242 de 2024, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes anuncia la emisión de votos concurrentes. Gracias, secretaria. En consecuencia, en los juicios de inconformidad 34 y 48, así como en los juicios de la ciudadanía local 261 y 268, todos de este año se resuelve. Primero, se acumula el juicio de inconformidad y los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local con las claves JI 48-2024, JDCL 261-2024, JDCL 268-2024, al diverso JI 34-2024, por ser este el primero que se recibió, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se confirma la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría respectivas realizadas por el 55 Consejo Municipal con sede en Metepec, Estado de México, a favor de la planilla postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex. Tercero, se confirma el acuerdo número IMCME 5519-2024, por el que se realiza la asignación de regidurías y, en su caso, sindicatura de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Metepec respecto a la asignación de la octava regiduría por el principio de representación proporcional. Cuarto, se revoca el acuerdo número IMCME 5519-2024, por el que se realiza la asignación de regidurías y, en su caso, sindicatura de representación proporcional que integrarán el Ayuntamiento de Metepec respecto a la asignación de la novena regiduría por el principio de representación proporcional en términos de la presente resolución. Quinto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para dar cumplimiento a lo ordenado en el apartado de efectos de la presente resolución. En los juicios de inconformidad 37 y 38, ambos de 2024, se resuelve. Primero, se acumula el juicio de inconformidad con la clave JI 38 al diverso JI 37 de 2024. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento, la declaración de validez correspondiente, la expedición de las constancias de mayoría respectiva y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, actos realizados por el Consejo Municipal 62 con sede en Nopaltepec, Estado de México. En los juicios de inconformidad 65 y 66, así como el juicio de la ciudadanía local 265, todos de este año se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad JI 66-2024 y de la ciudadanía local JDCL 265-2024 al diverso juicio de inconformidad JI 65-2024 en términos de lo precisado en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se sobresee el juicio de inconformidad recaído en el expediente JI 66-2024 en términos de lo razonado en el considerando tercero de la presente sentencia. Tercero, se confirma la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el Sexto Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Almoloya del Río. En los juicios de inconformidad 84, 132 y 133, todos de 2024, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad con las claves 132 y 133 al diverso 84, todos de 2024. En consecuencia, deberá glosarse copias certificadas de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Cocotitlán, Estado de México, la declaración de validez correspondiente, la expedición de las constancias de mayoría respectiva y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En los juicios de inconformidad 110, 118, 119 y 152, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad con las claves 118, 119 y 152 al diverso 110,
todos de 2024. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados. Segundo, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento, la declaración de validez correspondiente, la expedición de las constancias de mayoría respectiva y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, actos realizados por el Consejo Municipal 82 con sede en Tecámac, Estado de México. En el juicio de inconformidad 124, así como el juicio de la ciudadanía local 317, ambos de 2024, se resuelve. Primero, se acumula el juicio de la ciudadanía local con la clave JDCL 317-2024 al diverso JI 124-2024 por ser este el primero que se recibió. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado. Segundo, se confirma la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría respectivas realizados por el 37 Consejo Municipal con sede en Huixpoxtla, Estado de México. Tercero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo número 14 emitido por el 37 Consejo Municipal con sede en Huixpoxtla, Estado de México. Cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para dar cumplimiento al ordenado en el apartado de efectos de la presente resolución. En el juicio de inconformidad 145 de 2024 se resuelve. Primero, se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, realizado por el Consejo Municipal número 107 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en el aludido municipio en términos de la presente sentencia. Segundo, se confirma la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría respectivas realizados por el Consejo Municipal Electoral número 107 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Toluca a favor de la fórmula postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México. Tercero, se confirma la asignación de cargos por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral número 107 del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Toluca. En el procedimiento especial sancionador 93 de este año se resuelve. Primero, una vez que cause ejecutoria la sentencia, se deberá inscribir al síndico municipal, segundo regidor, quinto regidor, sexta regidora y séptima regidora en el Registro Nacional de Personas sancionadas en materia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral y en el registro del Instituto Electoral del Estado de México en los términos establecidos en esta sentencia. Segundo, se ordena a las y los responsables dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia. Tercero, se vincula a la Secretaría de la Mujer del Estado de México para que coadyuve con la organización e impartición de cursos sobre violencia política contra las mujeres en razón de género a las y los responsables. Cuarto, comuníquese esta sentencia a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en atención al cumplimiento de la sentencia del expediente ST-JDC 552-2024 y acumulado. En los procedimientos especiales sancionadores 242 y 272, ambos de 2024, en cada caso se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador 248 de este año se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción objeto de la denuncia, por lo que se amonesta públicamente a Marco Antonio Rodríguez Hurtado, así como a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México, por culpa invigilando conforme a lo señalado en el presente fallo. Segundo, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, así como a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México para los efectos señalados en la presente sentencia. En los procedimientos especiales sancionadores 288 y 300, ambos de este año se resuelve. Primero, se acumula el procedimiento especial sancionador identificado con el número
PES 300-2024 al diverso PES 288-2024. En consecuencia, glose se copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del expediente acumulado. Segundo, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia por cuanto hace a Rogelio Palomares Pichardo. Tercero, se declara la inexistencia de la violación consistente en presión o coacción al electorado respecto a Jorge Luis Bobadilla Bustamante. Cuarto, se declara la existencia de la infracción consistente en la violación al interés superior de la niñez respecto a Jorge Luis Bobadilla Bustamante, por lo que se amonesta públicamente conforme a lo señalado en el presente fallo. Y quinto, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral, así como a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, para los efectos señalados en la presente sentencia. Ahora solicito a la Secretaría General de Acuerdos dé cuenta de los expedientes en los que se propone la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento. Con gusto, Presidenta. Por cuanto hace al juicio de la ciudadanía local 340 de este año, se propone su sobreseimiento en virtud de que la actora presentó escrito de desistimiento de la acción intentada y al momento de hacerlo la demanda ya había sido admitida. Por otra parte, en el procedimiento especial sancionador 324 de 2024, se propone su sobreseimiento en virtud de que la conducta denunciada relativa al presunto incumplimiento de la sentencia dictada por este tribunal en el expediente PES 68 de 2024 no es materia del procedimiento especial sancionador, con fundamento en el artículo 482 del Código Electoral Local. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador 325 de la presente anualidad, se propone sobreseer dicho procedimiento, dado que los hechos denunciados ya fueron motivo de análisis y pronunciamiento de este tribunal en el diverso PES 308 de 2024, por lo que se actualiza el supuesto contenido en el artículo 478, fracción tercera del Código Electoral Local. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Al no haber intervenciones, secretaria general de Acuerdos, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. Conforme con las propuestas. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de las propuestas, solamente anuncio un voto razonado en el juicio de la ciudadanía 340. Gracias. Magistrada presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio de la ciudadanía local 340 de 2024, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes anuncia la emisión de un voto razonado. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 325 se resuelve único, se sobresee el procedimiento especial sancionador en términos del considerando segundo de la presente resolución. En el juicio de la ciudadanía local 340 de 2024 se resuelve único, se sobresee el medio de impugnación. Y en el procedimiento especial sancionador 324 de este año se resuelve, primero, se sobresee el presente procedimiento y segundo, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que proceda conforme a lo decretado en esta sentencia. Magistrada y magistrados, tomando en consideración que se declaró fundada y procedente la solicitud de excusa presentada por el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes para conocer el juicio de la ciudadanía local 338 de este año, solicito respetuosamente al magistrado para que nos permita continuar con la discusión del asunto referido y del cual último del orden del día. Secretaria General de Acuerdos, por favor, dé cuenta con el juicio de la ciudadanía local 338 de este año. Con gusto, Presidenta. Doy cuenta con el juicio de la ciudadanía local 338 de este año, en el que se propone el sobreseimiento en virtud de que la actora presentó escrito de desistimiento de la acción intentada y al momento de hacerlo la demanda ya había sido admitida. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada y magistrado, está a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Alguna intervención?
Al no haber intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación. Magistrada. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de la propuesta, Secretaria General, gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. En el mismo sentido, Secretaría General. Gracias. Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el asunto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía local 338 de 2024 se resuelve único, se sobresee el medio de impugnación. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistraturas integrantes del pleno de este tribunal, siendo las 16:25, se da por concluida la sesión. Gracias a todas y todos. Buenas tardes.